Bueno, iglesia amada, buenos días para todos aquellos que yo no haya saludado. Recordemos cómo es la palabra que siempre declaramos. Que el Señor te bendiga, te levante, se glorifique sobre tu vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Chur. Ahí donde tú estás, yo te pido que cierres tus ojos, me acompañes en esta oración. Amado Rey de Gloria y Dios de amor, en esta mañana estamos en este lugar porque tenemos, Señor, una necesidad apremiante por tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que apartes todo aquello que quiera venir a robar, a matar y a destruir, y que seas tú a través de tu palabra hablando a nuestra vida, edificando nuestro ser y llenándonos de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, en la mañana de hoy vamos a continuar con la serie de reflexiones. Para los que estuvieron en el último servicio de fin de año, estuvimos hablando acerca de la fe. Esta serie tiene la misma temática, no es un sermón tradicional, es una reflexión doctrinal. Así que hoy vamos a ver mucha palabra. Si tú eres de las personas que quiere copiarlo, tú sabes que el sermón va a quedar en todas las plataformas digitales, porque la intención principal a los que estamos aquí es que le pongamos el discernimiento, le pongamos toda nuestra actitud, ¿vale? Porque hoy vamos a ver mucha palabra. Y aquellos que están viendo este sermón por plataformas digitales, la palabra va a salir aquí abajito. Bueno, esta reflexión de hoy se llama Fe en Cristo, camino de salvación. Fe en Cristo, camino de salvación. Hoy vamos a hablar de Cristo. Hoy vamos a navegar por la palabra de Dios, a disfrutar su palabra y vamos a hablar de Él. Antes de la creación estaba Dios. Dios existía en su plenitud, en santidad, Dios bueno, justo. En un momento, Él decide crear y la existencia inició. Comenzó la creación. Y en ese proceso de creación, Dios creó al hombre. El hombre decide por elección, por voluntad y por libre albedrío llenarse de su gloria, glorificarse antes que Dios, exaltarse e intentar ser igual a Dios. Cuando el hombre hace eso, ese hombre es destituido de la gloria de Dios. Al ser el hombre destituido de la gloria de Dios, ya no podía habitar con Él. Entonces Dios hace un plan y ese plan se ve desarrollado a través de la Escritura. De Génesis a Apocalipsis nosotros encontramos en la palabra el secreto de Dios. ¿Sí? En el antiguo pacto, ese antiguo pacto que fue dado al pueblo de Israel, Dios estaba con su pueblo, pero no estaba en el hombre. Vemos a Dios hablando a través de una zarza de fuego, vemos a Dios llamando a sus profetas, vemos a Dios a través de nubes de fuego, en la noche, a través de nubes en el día, vemos sus milagros, vemos el maná. Pero ese Dios no estaba dentro del hombre.
Aunque Dios estaba con su pueblo escogido, no habitaba en él. Habitaba en su santuario, su presencia se sentía en el arca. ¿Sí? Cuando Cristo viene, y Cristo es el plan secreto de Dios, Jesús lo cambió todo. Antes de que Cristo viniera, se humillara, muriera y resucitara, Dios no habitaba en el hombre. Su espíritu reposaba y venía sobre algunos escogidos, y por lo general estaba en un lugar en particular. Cristo rompe el velo y lo cambia todo. La buena nueva que nosotros predicamos es que después de que Cristo vino, Dios comenzó a habitar en el hombre y pasamos a ser el templo del Espíritu Santo. Si Goliat y David, después de la muerte de Cristo, de su resurrección, hubieran tenido un encuentro, a David le tocaba colocar la otra mejilla. David tenía que tirar su onda, arrodillarse y orar por Goliat y bendecirlo. Porque Jesús lo cambió todo. Su palabra dice que nuestras armas no son como las de este mundo. Nosotros no tenemos armas carnales. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 10. Las armas con las que nosotros luchamos no son de este mundo, sino que son para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Jesús es la revolución. Por eso, para los griegos era una locura. Dice Pablo, predicamos un Cristo crucificado, y para los judíos era un insulto, porque mientras Moisés les había enseñado ojo por ojo y diente por diente, Jesús dijo, aunque ustedes escucharon eso de Moisés, yo les digo, ustedes deben orar por sus enemigos. Ustedes tienen que colocar la otra mejilla. Si alguien los lleva ante un juzgado a quitarles la camisa, denle en el abrigo. Cristo es el plan secreto del Señor. Sí. Moisés decía, amen a su prójimo, pero odien a su enemigo. Jesús dijo, aunque Moisés dijo eso, yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar de ese Cristo, el Cristo que seguimos, el Cristo por el que estamos aquí, el Cristo a quien nosotros amamos y servimos. En ese mismo contexto, el Señor les decía, oigan, si ustedes tienen un enemigo y ese enemigo les pide que por 1 kilómetro lleven algo, lleven 2 kilómetros eso. Den más, amen a su enemigo. Demuestren con actos de bondad y de justicia quiénes son en mí. Eso está en Mateo 5, para el que en algún momento lo quiera leer. En Gálatas capítulo 3 vemos que dice que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, en Cristo ya no hay gentil, en Cristo todos somos uno, somos la iglesia de Cristo, somos uno en Cristo. Antes los judíos tenían aparte a todos los gentiles, incluso a los samaritanos. Cristo lo cambió todo y puso en paz a todos los gentiles de la tierra con su pueblo escogido. Y no solamente eso, nos puso en paz a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados sin merecerlo con Él. Por eso Cristo es el plan secreto de Dios, por eso es la relevancia de Cristo.
Así que, hermano, si usted en su corazón hoy en día quiere acabar con un filisteo incircunciso porque hijo del diablo, arrepiéntete que estás pecando. Porque Cristo nos dijo que le amáramos. No somos Elías, no somos Eliseo, somos la iglesia. Y debemos ser embajadores competentes de Cristo aquí en la tierra. Así que vamos a hablar de la preeminencia de nuestro Salvador. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 23, ustedes pertenecen a Cristo. ¿A quién pertenecemos, iglesia? En Efesios capítulo 5, verso 21 dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. ¿Por qué servimos? Por Cristo. Por nada y más. Por nada más. Nosotros servimos por Cristo. Por ejemplo, hoy la hermana Piedad está sirviendo por Cristo ahí en la puerta. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una identidad clara en Cristo. Necesitamos saber quiénes somos y por qué estamos hoy aquí. La palabra dice, y creo que muchas personas lo conocen en Filipenses 4:13, porque Cristo me da el poder de hacerlo y enfrentarlo todo. O como dice la Reina Valera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Servimos por Cristo, estamos por Cristo, es Cristo quien nos da la fuerza para enfrentar la vida, para enfrentar los problemas, las vicisitudes, los engaños de las tinieblas. Así como Adán trajo la muerte a todos por su pecado, vino uno superior a Adán y le trajo vida a todos. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, para el que quiera leerlo. Entonces, Cristo es el plan secreto de Dios. Ahí donde usted está, yo le pido que usted me acompañe a Colosenses capítulo 1, versículo 27, parte B, al versículo 29. 27, parte B, al versículo 29, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y no lo dice Brian, lo dice la Escritura. Leo textualmente. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes. Santa palabra del Señor. El plan secreto de Dios era Cristo. Y dice que les da esperanza de disfrutar la gloria. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles, enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Iglesia, nosotros, insisto, estamos aquí por Cristo, servimos por Cristo. Es Cristo quien nos da la fuerza. Nuestra meta es llegar a estar espiritualmente maduros en Él, porque dice su palabra, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Nuestra fortaleza es Cristo. Por eso es la preeminencia de Cristo en la iglesia. En Colosenses, pero en el capítulo 3 del versículo 15 al 17 dice, permitan que la paz de Cristo gobierne y continúe siempre en su manera de pensar. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Pues Cristo los ha llamado. ¿Quién nos ha llamado? Cristo. ¿El mensaje que predicamos de quién es? De Cristo. Y dice en la parte final del verso, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan, lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. ¿Qué debemos hacer? Cada cosa que nosotros tomemos la elección de hacer,
cada decisión que tengamos en nuestra vida, dice la Escritura, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debe ser para Cristo. Esto es un canon de excelencia sumamente alto. Esta es de las partes holísticas de la palabra. Holístico significa un todo. Es una parte totalitaria. Todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, debe ser para Cristo, para la gloria de Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios. Nosotros estamos aquí por Cristo, para Cristo. Somos uno en Cristo. Tenemos plenitud en Cristo. Paz en Cristo. Es Cristo quien nos salvó. La preeminencia total, absoluta y completa de nuestro amado Salvador. Ahora, recordemos que la salvación es por medio de Cristo. No hay otro camino, dice la palabra. El único camino es Cristo, iglesia. Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Cristo fue quien murió por nosotros. Ahora, Él está sentado, dice la palabra, a la derecha del Dios Padre. Y dice su palabra en Romanos 8, ninguna cosa creada, óigame bien, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Me encanta Romanos 8 porque dice, si usted lo quiere leer, Romanos capítulo 8, verso del 31 al verso 39, dice que ni las dificultades, ni los problemas, ni el peligro, ni la muerte, nada nos puede apartar. Esta parte de la Biblia es una parte holística que ojalá usted se pueda aprender. Familia, ni la vida, nada de lo que le suceda en su vida lo puede apartar del amor de Cristo. ¿Sí? Ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo alto, ni lo profundo, dice la Escritura, ni lo presente. Así que nada de lo que a usted le pase en su presente, ni lo futuro, nada de lo que a usted le pase en el futuro, nada podrá separarte de Cristo. ¿Sí? Y esa es una verdad totalitaria. Esa hace parte de nuestra esperanza. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? La palabra dice que es Cristo el que nos ha dado vida y que por gracia nosotros somos salvados. Porque es por gracia, mediante la fe, que nosotros hemos sido salvados y hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Nosotros fuimos en Cristo creados para buenas obras. Es mediante la fe que somos salvos y es mediante la fe específicamente en Cristo. Hay que creer en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Le pido que por favor me acompañe a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 5. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Romanos capítulo 4, versículo 5. Si lo tiene, dígame amén. Pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. Nosotros seremos aprobados por tener fe en Cristo. Por eso somos aprobados,
si creemos en nuestro Señor Jesús que resucitó de los muertos. Eso se ve desarrollado en el capítulo. Ahora, yo le pido que me acompañe ahí a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Y dice, lo voy a leer, insisto, en la palabra de Dios para todos. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Familia, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios, por el regalo de Dios, fue por un solo hombre, fue por Jesucristo. ¿Sí? Aunque la muerte reinó por un solo hombre que pecó, nosotros hemos recibido la aprobación mediante un solo hombre, Cristo Jesús. Así como el pecado de Adán trae esa condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y hizo que muchos fueran aprobados por Dios. El pecado reinó por la muerte, pero ahora el generoso amor reina, aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. Eso está en Romanos capítulo 5, a partir del verso 15 al 21. Hoy estamos trabajando la palabra. Ahora, Dios aprueba a todo el que tiene fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Usted y yo no estamos presos de nuestras pasiones. Dice la palabra: todo el que confía en Jesús, ese es salvo. Ahora, no hay razón, familia, para que usted y yo estemos orgullosos de nada. La Biblia dice, si usted está orgulloso de algo, esté orgulloso de Cristo. No debemos estar orgullosos por nuestros logros, nuestros conocimientos, nuestras riquezas. Todo eso es vanidad. Y deberíamos de tenerlo por basura. El orgullo, nuestra esperanza, nuestra mirada, nuestra fe, firmes en Cristo Jesús. Debemos estar orgullosos de Él, porque nos ha salvado, porque nos ha librado de la muerte eterna, de la condenación. Es gracias a Cristo, es por Cristo, para Cristo nosotros vivimos. Dios dice en su palabra que el que está unido a Cristo es una nueva. Ahora, hay gente que lee eso muy rápido y cree que todos son nuevas criaturas. El que está unido a Cristo, esto lo hemos desarrollado en otra parte de las Escrituras cuando dice: ustedes son los pámpanos, Él es la vid, y tenemos que estar pegados para no secarnos y no morirnos. El que está unido a Cristo. Por eso en la iglesia hay tan mal testimonio, porque hay muchas personas que no están unidos a Cristo, siguen esclavos de sus pecados, de sus delitos, de los deseos de la carne, de sus pasiones, y se dicen llamar cristianos y hacen cosas horribles. La reflexión en esta mañana es para que usted, donde está, le pregunte: Señor, ¿yo estoy unido a ti? ¿Yo soy un pámpano pegado a tu vid? ¿Yo estoy dando un fruto bueno, saludable? ¿Yo estoy sirviendo por ti o por una obligación?
Yo le doy al pobre, al necesitado. Yo soy bueno con mi familia, con mis padres. Yo tengo paz con todos. Yo todo lo que digo y todo lo que hago, lo hago por ti, Señor. ¿O hay razones ocultas en mi corazón? ¿Por qué actuamos, familia? Es la reflexión esta mañana. Vamos a reflexionar en torno a Cristo. Debemos vivir por Cristo, para Cristo, en Cristo. ¿Sí? Nosotros hemos sido enviados para hablar en nombre ¿de quién? De Cristo. Ir por todo el mundo y predicar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¡Que tenemos un Salvador! ¡Aleluya! ¡Es Cristo! La buena nueva, familia, es que hay esperanza. Aunque tengamos aflicciones, problemas, angustia, enfermedad. Esto, dice Pablo, esto que estamos pasando, sí, es feo, pero es pasajero, porque estaremos con Él en la gloria, porque no habrá llanto ni dolor, porque aunque no lo merecíamos, aunque estábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos llamó y nos escogió y nos rescató. Se puso un guante, se metió en el fango y nos sacó de ahí. Es Cristo quien nos ha salvado. Es Cristo por quien debemos de vivir. Y no podemos olvidar uno de estos principios de la fe. Cristo fue enviado como ofrenda, dice su palabra, para pagar por el precio del pecado. Recordemos que por lo que hizo Adán, reinaba la muerte por el pecado. Así que Dios lo envió como el precio, el cordero inmolado, pagado por precio. Así que usted y yo somos y fuimos pagados por un altísimo e invaluable precio. Por eso ya no debemos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza humana y carnal. Tenemos la obligación. Es una obligación. Fuimos pagados por precio de sangre, familia. No podemos desenfocarnos de quiénes somos, por qué lo somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde estamos. Somos la iglesia, somos el cuerpo, somos el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que vivir conforme a eso. La palabra dice que los que viven según el Espíritu piensan en satisfacer las cosas del Espíritu. Entonces reflexionemos. Esta semana estuve pensando en satisfacer las cosas del Espíritu o satisfacer las cosas de la carne. Y entonces usted se empieza a dar cuenta si usted vive por el Espíritu, si usted vive en el Espíritu. Si la respuesta es no, entonces en su lugar íntimo y secreto, dile: Espíritu Santo, te presento lo que soy, necesito que me ayudes, porque tu palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 14, el que deja que el Espíritu de Dios lo controle, tendrá vida y tendrá paz. Si usted no tiene paz, es porque usted no ha dejado que el Espíritu Santo lo controle. Porque, el Rey de Gloria es el príncipe de paz. Y como leímos anteriormente, hay que dejar que la paz de Cristo gobierne nuestro ser. La palabra dice: en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Y tenemos que reflexionar, no nos podemos engañar. Tenemos el Espíritu de Cristo, pensamos en satisfacer las cosas del Espíritu. Hay paz en nuestro diario andar a pesar de la circunstancia, la angustia, el problema, la dificultad y la aflicción y el dolor. Por eso hoy es una reflexión. La palabra dice: si el Espíritu de Dios vive en ustedes,
el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Cita textual. Si me quieres seguir, Romanos capítulo 8, versículo 13-14. Por eso, hermanos, tenemos una obligación. Romanos 8, versículo 13-14. La obligación que usted y yo tenemos no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Hermano, usted y yo tenemos una obligación. Usted y yo debemos de dejar de hacer maldades, dejar de vivir de acuerdo a la mentalidad humana, porque usted y yo ya no estamos esclavos del pecado, porque usted y yo conocemos a un Dios verdadero, porque usted y yo entendemos que fuimos pagados por alto precio, que fuimos vivificados, que fuimos libres del pecado, y que usted y yo tenemos la obligación de vivir en pos al Espíritu, en pos a Cristo, en pos a la verdad de Dios. Tú y yo tenemos la obligación de vivir para Él. Y lo acabo de leer textualmente, no es algo que Brian esté diciendo, no es algo que se inventó Peniel Shore, no es algo que tenga que ver, no, lo dice la palabra. Usted y yo tenemos esa obligación. Y esa es una de las claves de la santidad. Sí se puede vivir en santidad. Vivir en santidad es practicar de manera continua el bien. Porque si usted y yo tenemos hábitos de pecado, practicamos todos los días el mismo pecado, varias horas del día el mismo pecado, varios minutos de una hora el mismo pecado, usted está muerto y esclavizado por sus pasiones. Tenemos que vivir por Cristo. Tenemos que vivir para Cristo. Y dice la Escritura, como lo acabamos de leer, si usamos el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, tenemos que aferrarnos a Cristo. Es decirle, Espíritu Santo, yo solo no puedo. Espíritu Santo, tengo una necesidad apremiante por tu presencia. Espíritu Santo, yo sé que Cristo vino, murió, resucitó y tengo una necesidad apremiante por ti. Ayúdame. La palabra dice, Romanos capítulo 2, versículo 7. Hay algunos que son constantes en hacer el bien. Clave práctica de la santidad. Hay que buscar de Dios su grandeza, el honor, una vida que no pueda ser destruida. A ellos Dios les dará una vida eterna. Esa es una definición muy práctica de la santidad. Así como quien está muerto en sus delitos y pecados habita en el pecado, recordemos el ejemplo que da Pablo acerca de la esclavitud, es esclavo del pecado. El que vive en santidad de manera permanente, constante, continua, vive haciendo el bien, vive pensando en el bien, vive actuando bien, conforme a su Escritura. Ahora, ser santo no significa que no tengamos errores, no significa que no peques. Y si pecas, abogado tienes para con el Padre. ¿Y quién es? Ahora dice Pablo, eso no significa que como son salvos por gracia, ahora vayan a pecar todo el tiempo. No, señores, literalmente, no es un motivo para vivir pecando. Ahora,
Por eso les traigo este versículo, ojalá se lo pueda aprender, guardarlo en su corazón, en su Biblia, resaltarlo. Hay los que son constantes en hacer el bien. Hermano, cuando usted no conocía a Cristo, usted era constante haciendo el mal. Llámelo como se llame, la debilidad que haya tenido. Ahora usted puede ser constante en hacer el bien. Usted puede leer la palabra todos los días. Usted puede orar y entrar en una intimidad con el Espíritu todos los días. Usted puede tomar la lección de ayunar. Usted puede tomar la lección de pensar en Él, de pensar en su gloria, de meditar en su palabra, de orar palabra, de cantar salmos, alabanzas a Dios. Usted puede tomar la lección de destruir a alguien o de bendecirlo, así usted tenga la razón de destruirlo. Usted toma la decisión de ser cristiano, usted toma la decisión de ser seguidor, usted verá si se para como David a matar un enemigo, o es un seguidor de Cristo que se humilla y ora y lo bendice. Y nosotros somos la iglesia, los judíos, somos seguidores de Cristo. Nosotros debemos de ser la sal de este mundo. Debemos ser esa luz que está aquí en lo alto. Esa luz que ilumina lo que está en la oscuridad. La palabra dice, Pablo dice, traten de estar en paz con todos. En la medida que ustedes puedan, traten de que los demás no tengan inconvenientes con ustedes. Traten de ser un ejemplo. Esforcémonos por hacer el bien. En 1 Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 9 dice, practiquen, óiganme, practiquen el dominio propio. ¿Y qué es practicar? ¿Ah? Me encantó lo que dijo Edson. Es una acción repetitiva. ¿Qué le toca hacer a los atletas? Practicar. ¿Qué le toca hacer al futbolista? Practicar. Al que juega tenis, practicar. A todo el que quiere ejercer un arte, una labor, al pintor, al mecánico, al electricista, le toca practicar. Al cirujano le toca practicar. ¿Al cristiano qué le toca practicar? No, lo voy a volver a leer. Practiquen el dominio propio. Todos los días, hermano, hermana, donde usted esté. Si usted tiene una debilidad en sus ojos por el sexo opuesto o por el mismo, y en su corazón desea fornicar o adulterar, pues todos los días practique el no mirar. Si usted tiene problemas con el licor o alguna sustancia que le produce algo en su cuerpo, o alucinógenos, o con la drogadicción, todos los días, dice la palabra, hay que practicar ¿qué? Entonces, diga, hoy no voy a tomar, hoy no me voy a drogar. Si su problema es el chisme y la mentira, cuando venga el chismoso o la chismosa a contarle un chisme, usted diga, hoy no, hoy no voy a chismosear. En serio, créame, hay que practicar el dominio propio. Ahora, no es solo eso, ¿no? Si usted en su corazón siente envidia, si usted en su corazón siente egoísmo, si usted en su corazón le desea el mal a otro, primero arrepiéntase y luego, hoy no voy a envidiar, hoy no voy a ser egoísta. No es solo ser laxivo. Tenemos que vivir en santidad. La definición práctica que acabamos de leer, personas que de manera constante, permanente buscan ¿qué? Hacer el bien. ¿Y qué estamos leyendo ahorita? Que practican el dominio propio. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos? Por Cristo. Porque tenemos la obligación, porque fuimos comprados a precio, rescatados de la muerte eterna para salvación. Nosotros no vamos a vivir en santidad para ser salvos.
No practicamos la santidad para ser salvos. La salvación es ¿por qué? Que acabamos de leer, por gracia y por fe en Cristo. Nosotros tomamos la elección de practicar dominio propio, de hacer el bien todos los días, porque tenemos la obligación, porque fuimos comprados a precio de sangre. Debemos vivir en santidad. Eso no es si usted quiere vivir en santidad. Si usted es un seguidor de Cristo, debe vivir en santidad. Ahora, si usted vive en un hábito de pecado, hermano, por más que usted se congregue aquí, lea su Biblia y ore, si usted está en una práctica de pecado, si sigue con pasiones desordenadas, esclavo a la carne, si usted no ha nacido de nuevo, dice la Escritura que tendrá condenación. Dice una parte de la Biblia: y ustedes me llamaron Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, en tu nombre hicimos y deshicimos. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí. Hermano, reflexionemos en esta mañana. ¿Tenemos un cristianismo genuino? ¿Realmente somos pámpanos pegados a la vid? ¿Realmente somos de Cristo? ¿Realmente somos libres del pecado? ¿El pecado no nos domina? ¿No nos tiene aferrados? En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Claro que no, hermano, no, debemos seguir pecando. Recurrente, repetitivo, no debemos seguir pecando cuando usted esté en el transporte público, cuando usted vaya en su vehículo. Si usted tiene problemas de carácter y aquí donde usted conduzca, usted sabe que va a tener inconvenientes. Trate de todos los días que usted salga en su vehículo, salga al servicio público, de tener dominio propio, de no insultar al otro, de no maldecir al otro porque está cometiendo errores. En cada hábito de nuestras vidas debemos de tener ese dominio propio. Y eso es con todos, y me incluyo a mí. ¿Sí? La palabra dice: ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. Seguimos en Romanos 6 del 1 al 4. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo. Así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. ¿Qué dice aquí? Que nosotros debemos de andar ¿cómo? De acuerdo a nuestra nueva vida. Así el hermano que usted tenga al lado no lo haga. Vive usted practicando el bien, viva usted practicando el dominio propio, viva usted de acuerdo a la nueva vida que le fue dada por el Señor. Tenemos que ser ministros, embajadores de Cristo, competentes en esta vida. Esta vida, dice en Eclesiastés, es como la bruma de la mañana. No sé si alguna vez se han levantado 5 de la mañana a hacer ejercicio, 6. Aquí en Cali a veces hay como una neblina. Eso es la vida. Y en esta vida debemos de vivir de acuerdo a esa nueva vida que nos fue dada en Cristo. En el versículo 6 del mismo Romanos 6 dice: sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros. Lo voy a volver a leer. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Así que no solo Cristo nos salvó en la cruz,
nos libertó, nos trajo vida. En el momento que usted ha sido bautizado en Cristo, que usted cree en Cristo como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo habita en usted y se vuelve templo del Espíritu, y usted comienza a tener dominio propio, a practicar el bien, al vivir de acuerdo con esta vida, lo que deseaba pecar en usted ha muerto. Y dice la palabra, hay que clavar allá en la cruz. ¿Qué hay que clavar en la cruz? Nuestros deseos, nuestras pasiones, morir a mí mismo, dice la palabra. Ahora, ¿qué es morir a mí mismo? Que si yo voy en un vehículo, en el transporte público, me hacen algo muy malo y yo quiero maldecir e insultar al otro, yo muero a lo que yo quiero y lo bendigo. Que si yo tengo problemas con mis ojos, que si yo tengo problemas y yo estoy casado y vienen mujeres y yo tengo problemas con el adulterio, o si usted es mujer y vienen hombres y usted tiene problemas con el adulterio, o si tiene problemas con la fornicación, con la infidelidad, la próxima vez que venga ese tarrao, usted le dice, qué pena, no gracias. No, es divertido, pero práctico. Tenemos que vivir en santidad todos los días. Eso es diario. Cuidemos los ojos, cuidemos lo que escuchamos. Por ejemplo, si usted es feliz viendo cosas que no debe, que no le agradan al Señor, entonces ¿usted qué tiene que hacer? ¿Morir a qué? A usted mismo. Entonces, usted muere a usted mismo y usted dice, Señor, yo me quiero ver, no sé, El Hijo del Demonio 3, la santificación del diablo, en 4D, pero no. No, en serio. Entonces usted dije, voy a santificar mis ojos, no voy a ver pornografía. Porque estos ojos son de mi esposa o de mi esposo. Y si usted está soltero, son de Cristo. Y usted se santifica. Pero es que es una elección práctica, es una elección diaria. Aunque no lo crea, si usted está en sus redes sociales y le mandan corazoncitos, y usted está casado o casada, le mandan mensajitos, ay, tan lindo que te ves. Hermano, hay que cuidar de qué? De no caer, el que esté firme. Ahora, si usted es un hijo, una hija desobediente, si usted trata mal a su familia, si usted trata mal a sus padres, la palabra dice que nosotros tenemos que ser ese ejemplo. En el versículo 10 y 14 del mismo Romanos 6, dice, Cristo murió para derrotar al pecado de una vez y para siempre. No se necesita otro sacrificio. Él ya derrotó al pecado. La buena noticia es que usted y yo no somos esclavos del pecado. Cristo ya lo derrotó. No se deje engañar por las tinieblas. Satanás sale como un león rugiente, buscando a quien devorar, a quien engañar. Usted no es esclavo del pecado. Cristo derrotó al pecado. Entonces, cuando usted vive con esa verdad y usted tiene esa identidad y usted está firme en Cristo, cuando viene el pecado, usted dice, Espíritu Santo, ayúdame, yo solo no puedo, pero yo sé que yo soy libre y tú no vas a colocar encima mío una carga que yo no pueda llevar, así que hoy diré no a pecar. Porque vivo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Medito a Janer aquí cantando, David. ¿Me entienden, familia? Tenemos que reflexionar, no podemos vivir en automático. No podemos venir a la iglesia cada 8 días como en automático. No podemos vivir en nuestra semana pecando y teniendo hábitos de pecado. Porque si usted vive viniendo a la iglesia, orando 5 minuticos, leyendo un capitulito, el versículo que yo le envío en el devocional, pero usted vive pecando, se está engañando. Si usted vive entristeciendo al Espíritu Santo, usted está condenado. Por eso hoy y esta mañana es una invitación a que reflexionemos. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Por qué estamos aquí?
Usted puede decirle, Espíritu Santo, yo te quiero sentir. Tu palabra dice, Señor, que yo soy tu templo, aquí estoy, tengo una necesidad de ti, tengo una constricción en mi espíritu, Señor. Háblame, ministrame, lléname, satúrame, rodéame, ayúdame. Como decía Daniel, así sea que no cumplas lo que mi corazón anhela, te alabaré, Señor, cuando lo iban a echar en el fuego. Daniel decía, los amigos de Daniel, perdón, así nos echen ahí. Nosotros, bueno, gloria a Dios, si nos libra o no. Así Dios no te sane, alábalo. Así tengas fracasos financieros, emocionales, ansiedades, tristezas, depresiones y problemas. Nosotros no estamos aquí para que nos solucione la vida. Nosotros en esta vida sí vivamos enfermos y sin trabajo y en medio del fracaso, debemos vivir adorando a Cristo, debemos vivir en santidad, porque esta vida es como la bruma, pero tenemos la esperanza de gloria, el gozo es nuestra fortaleza, y nosotros decimos, Señor, estoy enfermo, estoy necesitado, pero así no me sanes, yo no te busco por tu bendición, yo te busco por quien tú eres, yo te busco porque moriste por mí, porque me diste libertad, porque me sanaste, Señor, espiritualmente, y tus bendiciones en ti son sí, amén. Y en las regiones celestiales haré tesoros y me glorifico y te alabo y te adoro. Y el gozo de tu salvación es mi fuerza. Usted puede vivir en santidad y estar muy mal en la vida, en la tierra. Familia, seguir a Cristo no es para tener riqueza y la vida solucionada como en Disney. No. Nuestro verdadero final feliz es cuando nosotros partamos a la eternidad. Decía Pablo, para mí el vivir, él ya no vivía para sí mismo, él vivía para él. Y el morir, oh, ganancia. ¿Sí? Entonces nosotros no estamos aquí, ay no, es que yo voy a ir a adorar al Señor para que me ayude con esto y lo otro. ¿No? Ahora le aclaro, Dios es todopoderoso, omnipotente y soberano. Si Él desea, usted, si cree en Él, dice Juan 11, ¿qué? 14, el que cree en Él, verá ¿qué? La gloria de Dios. Si tú crees que verás la gloria de Dios. ¿Sí? Solo que les digo, como dijeron en el contexto de Daniel, y si no, si Dios no te bendice, no te sana, no te prosperas, si fracasas, si te enfermas, entonces ya no vas a orar a Dios, ya no vas a buscar de Dios, de su presencia, ya no vas a vivir en santidad. Tenemos que mirar cuál es nuestra prioridad. Nosotros no estamos aquí por las cosas de este mundo. Nosotros no estamos aquí con ese pensamiento de este mundo, familia. ¿En qué piensan los hombres? Dice la Biblia. Los hombres piensan en qué se van a poner y en qué van a comer. Pero ustedes no deben ser así. Ustedes tienen que estar confiados que su Padre les proveerá todo. ¿Acaso Él es un Padre malo? Si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no el Padre del Rey de Gloria les dará lo mejor? ¿Me hago entender? Entonces, familia, la palabra dice, pueden ser esclavos del pecado y morir. En el verso 16 del mismo capítulo 6, yo estoy más adelante, verso 16 al 23 del mismo Romanos 6 dice, pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por Él. Antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza, lo que estamos haciendo hoy. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Pablo desarrolla una explicación y dice, les doy el ejemplo con la esclavitud
Dice textualmente, porque debido a la debilidad humana, pues no es muy fácil de que lo entiendan, pero la figura del esclavo es fácil que la entiendan, ¿no? Por eso estamos hablando que somos ya no esclavos del pecado, sino que somos esclavos de Cristo. Pero eso es un ejemplo que Pablo aclara. Entonces, familia, hay una lucha permanente en nuestro interior. La solución está en Cristo. Hay una parte en la Biblia que dice, en Romanos capítulo 7, del verso 23 al 25, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra lucha y es contra la ley de Dios. Esa otra ley es la que impone el pecado. Mi cuerpo me hace prisionero del pecado, eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? En otra versión dice, queriendo hacerlo, no hago, pero lo que quiero hacer no lo hago. Y vivo esclavo, y aunque mi mente lo acepta, poca gente se da cuenta que ahí está la respuesta. Justo al lado dice, ¿quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Si usted vive como en esta parte, si usted vive y usted dice, es que yo tengo una adicción, yo no puedo controlar esto, yo intento, yo sé que soy hijo de Dios y yo sé que vivir en santidad, pero yo no puedo dejar de pecar. La Biblia dice que tu rescate es el Señor, que Dios sí puede ayudarte, que Dios te salvará. ¿Quién te puede librar? El Señor. En Romanos 8, el mismo capítulo 26a dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Así que hay que huir del pecado, porque nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, en 1 Corintios 6, 15 al 20 dice, ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Si usted dice, ay, no, es que yo voy a honrar a Dios solo con mi mente. Yo voy a honrar a Dios con mi espíritu. ¿Qué dice la palabra? ¿Con qué debemos también honrar al Señor? Con nuestro cuerpo. Y ahí estaba hablando en un contexto en el que cuando un hombre contrata a una prostituta y se acuesta con ella, y les está diciendo Pablo, ¿es que acaso no saben que son el templo del Señor? Cuando ustedes se unen con una prostituta, se hacen uno con ella. Por favor, hermano, no lo hagan. Ese es el contexto del capítulo. Entonces debemos honrar al Señor con nuestro cuerpo, con nuestra voz. La palabra dice que somos resucitados con Cristo de la muerte y que debemos de buscar las cosas del cielo. Hay que quitar de nuestra vida, y hay varias listas, pero hoy voy a traer la de Colosenses, capítulo 3, del verso 1 al 17. Dice, así que saquen todo el mal de su vida. Hermano, ahí no dice, saque un fragmento de lo malo que haya en su vida. Ahí no dice, saque uno de sus pecados favoritos. ¿Qué dice la Biblia? Saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicia, que es una forma de adorar ídolos. Eso es lo que antes hacían ustedes cuando llevaban una vida mala. Pero ahora, quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras. No mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta vida nueva ya no importa lo que leíamos antes, si usted es judío o no,
circuncidado o no, si usted es culto o es ignorante, o sea, si usted ha estudiado o no, si usted es esclavo o libre. Hablando de la esclavitud en el contexto sociocultural, en ese momento habían esclavos. Cristo está en usted y Él es lo único que importa. ¿Qué es lo único que importa? Cristo está en nosotros. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen con otros. Perdónense, hermanos, si usted en este momento tiene algo en su corazón contra otro, si usted está enojado con otro, la palabra lo invita, no se enoje con el otro, perdone al otro. ¿Sí están leyendo conmigo? Vamos en la lectura. Trátese con, cuando alguien haga algo malo, perdónelo. Escuche bien, cuando alguien haga algo malo, la Biblia nos invita a perdonar cuando nos hacen cosas malas. Y esta parte de la palabra es una parte también muy holística. Cualquier cosa mala que le hagan a usted en su vida, cualquier cosa mala. Imagínese lo que le han hecho mal a usted en su vida, desde que usted nació o desde que se acuerda hoy. Todo lo malo que usted le hayan hecho, perdónelo. Si usted en su corazón no ha perdonado, en usted no habita Cristo. No, porque la gente solo dice, no, es que yo ni me emborracho, ni adultero, ni fornico, ni miento, ni chismeo. Yo estoy en santidad. Pero en su corazón tiene odio, resentimiento. Arrepiéntase. ¿Qué dice la palabra? Si a alguien, el que sea, le hizo algo, lo que sea, perdónelo. Así como el Señor los perdonó a ustedes. Lo más importante es que se amen unos a otros. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. De nuevo, permitan que la paz de Cristo controle ¿qué? Siempre, en todo momento. Hay que permitir que la paz de Cristo gobierne. Hay que permitir que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense, aconséjense, siempre dediquen al Señor Jesús todo. Familia, para terminar, la palabra dice en Romanos capítulo 6, verso 22 al 23, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad. Esto está direccionado a personas específicas, a los que ya fueron ¿qué? Libres del pecado y de la muerte. ¿Y cómo es que uno es libre del pecado y de la muerte? Cristo nos liberó del pecado. Cuando creemos en Él, el Espíritu de Dios, somos libres. Aquellos que ya fueron libres y que se han puesto al servicio de Dios, si usted ya se puso al servicio de Dios y usted está libre del pecado, coseche santidad, que es lo que le conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto no está hecho para inconversos. Y concluyo por eso con eso. Si usted y yo creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y le servimos, aún podemos tener muerte si estamos pecando. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces debemos de cosechar santidad. ¿Y cómo se hace? Practicando el dominio propio, siendo constantes en hacer el bien, evaluándonos realmente. Y por eso les di esta lista particular de todas las que hay en la Escritura. La lista que acabamos de hablar habla desde el enojo hasta el adulterio y la fornicación. Lo que acabamos de hablar hoy habla de todo lo que pasa en el presente, todo lo que pasa en el futuro, cualquier cosa que le hagan. Tenemos que vivir por Cristo. Todo lo que hagamos, recuerde esto, si a usted le queda algo de este mensaje, todo lo que usted haga, hágalo para Él.
Hágalo por Él, para la gloria de Él. Si usted se va a sentir orgulloso de algo, siéntase orgulloso de Él. Si usted la está pasando mal y está en un proceso de dolor, de angustia, de queja, de injusticia, recuerde que en este mundo hay maldad y habrán aflicciones. Pero aún en medio de eso, usted levante su mano y diga: Señor, te adoro. Cristo, te reconozco como mi Señor y Salvador, te necesito, yo te busco y te clamo. Si tú quieres ayudarme en tu soberanía, hazlo, pero como sea, aquí estoy, Señor. A veces se van a tener muchas luchas, muchas aflicciones, van a haber cosas que tal vez no lleguen. O de pronto llegan de sorpresa cosas malas. Aún en medio de eso, familia, tenemos que tener esa identidad en Cristo. Tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si has sentido en tu corazón que este mensaje ha tocado lo profundo de tu vida y quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal, te invito a que cierres tus ojos, me acompañes en esta oración. Iglesia, acompáñenme todos en esta oración, por favor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mi pecado, que resucitaste. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname. Gracias por enviar a tu Hijo, Dios, a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvarme. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú no tienes dónde congregarte en la ciudad de Santiago de Cali, te invitamos a Peniel Church Cali, un encuentro cara a cara con Dios. Búscanos en nuestras plataformas digitales y encontrarás mucho más contenido sobre nosotros. Si tú no estás en esta ciudad, te invitamos a que nos sigas también y puedas a través de nosotros edificarte en la palabra y con nosotros desde la distancia adorar a Cristo. Y donde tú te encuentres, busca un lugar de sana doctrina donde con otros hermanos en la fe puedas buscar a Cristo.